Directamente con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de los fachos que van a chillar con este reportaje especial. Los fundadores del periódico Reforma orquestan campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la doctora Claudia Sheinbaum y pagan con dinero del erario de los mexicanos y las mexicanas. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Vicente, público memorioso. En efecto, hoy es miércoles de investigación especial, de reportaje, de esos reportajes que no van a aparecer desde luego en el periódico Reforma, en el grupo Reforma, en el Norte, en el Mural y en todo este grupo de Alejandro Junco de la Vega. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, listos aquí para hacer a la víbora chillar, revolcarse y pues echárnoslas en un buen guisado. Échele pues, mi querido Ricardo, estamos escuchándolo y atentos a la información. Vámonos con los datos duros, público memorioso. Empresarios y fundadores del periódico Reforma, como ya se lo anticipamos, orquestan campaña sucia y millonaria contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que es la rival a vencer. Sí, Miguel Treviño de Hoyos y Ramón Alberto Garza García, exdirectivos del grupo Reforma, decidieron aliarse para intentar descarrilar a Claudia Sheinbaum y desacreditar en su última etapa al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por si fuera poco, Vicente, esta costosa campaña sucia ha sido pagada con dinero público, con dinero del pueblo de México. Y es que Miguel Treviño de Hoyos es el actual presidente municipal de San Pedro Garza García, pero además es el excoordinador de proyectos editoriales especiales de Grupo Reforma y decidió abrir de par en par las arcas públicas de ese municipio y pagar millones de pesos a Ramón Alberto Garza García, exdirector de Reforma y actual dueño de un mediocre portal llamado Código Magenta. El requisito que ha puesto Treviño de Hoyos a Ramón Alberto, aseguran allegados al presidente municipal, es simple: sostener una guerra mediática contra el presidente López Obrador y la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Treviño y Ramón Alberto no quieren, Vicente, que la transformación vuelva a ganar la presidencia de la República y mucho menos que se extienda hacia Nuevo León, un estado que ha sido históricamente gobernado y lamentablemente hay que decirlo, por conservadores. Aseguran fuentes al interior de la empresa Magenta Multimedia SAPI DCB, con razón social de este portal que le platico, Código Magenta. Y en efecto, nosotros pudimos constatar que a través de decenas de contratos millonarios, el alcalde de San Pedro Garza García ha financiado con dinero público al portal de noticias Código Magenta, un medio de comunicación que desde hace ya bastante tiempo se ha mostrado virulentamente anti-López Obradorista. Cabe recordar, público memorioso, que el longevo Ramón Alberto Garza García, quien se define a sí mismo como un periodista experimentado, inició su carrera hace más de 50 años, en 1973, de la mano, usted lo conoce, del también regiomontano Alejandro Junco de la Vega, quien más tarde se convertiría en su jefe, en su mentor y en su amigo. Y precisamente del dueño del periódico Reforma, Ramón Alberto, aprendería que el editorialismo, la extorsión a políticos y las campañas sucias son un negocio redondo y con ganancias millonarias. Ramón Alberto, Vicente, inició su carrera reporteril en el diario El Norte, cuya existencia, al igual que la del periódico Reforma, algunos dirán el Pasquín Reforma, era venerada en las aulas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey. Y ahí Ramón Alberto también logró obtener convenios millonarios, tanto así que en 1997 ese instituto se convirtió en la imprenta oficial del Grupo Reforma, que en correspondencia se encargó de elaborar, y no gratis, sino millonariamente, de publicar el anuario estudiantil del TEC de Monterrey. Ramón Alberto y el alcalde Miguel Bernardo Treviño de Hoyos tienen una larga y añeja amistad. Ambos trabajaron para Alejandro Junco de la Vega,
De hecho, Treviño de Hoyos fue editor en jefe de las páginas de opinión del Norte, el responsable del suplemento de New York Times, que tenían un convenio y se publicaba en las páginas de ese periódico, y también fue el representante del Grupo Reforma. Curiosamente, Treviño de Hoyos también es egresado e incluso ha sido docente del Tecnológico de Monterrey. Es importante subrayar que Ramón Alberto Garza, después de tener una carrera que ascendió meteóricamente, actualmente es un periodista venido a menos. Tras salir traicionando y azotando la puerta del Grupo Reforma, Ramón Alberto comenzó a fundar sus propios negocios informativos, porque usted sabe perfectamente que para muchos personajes el periodismo es un negocio y no una profesión. En 1997, por ejemplo, creó su propio periódico, Palabra en Saltillo, y desde ahí poco a poco comenzó a extender su influencia en el noreste mexicano y la zona del Bajío, donde fundó el diario El Mural, que más tarde terminaría uniéndose, por cierto, al consorcio de Reforma. En pleno auge foxista, este personaje, Ramón Alberto, se trasladó aquí a la Ciudad de México, donde consiguió ser vicepresidente de Televisa. 2 años después, tras un estrepitoso fracaso en la empresa de Emilio Azcárraga, terminó enquistado en las filas del Universal. En 2002 estuvo ahí como empleado de Juan Francisco Eli Ortiz. Usted lo conoce, el jefe de todos estos personajes que escriben ahí en ese pasquín. Pero su estadía allí, Vicente, duró solamente 12 meses. 1 año, poquito, lo iba a cumplir, pero se fue. Una vez más, el dinero que había sido motivo de discordia en sus antiguos empleos volvió a ser mella en su carrera y tuvo que salir abruptamente del periódico de Eli Ortiz. Sin embargo, Alberto Garza García estaba obstinado en sacar ganancias del periodismo y decidió lanzar un proyecto digital al lado del empresario Alfonso Romo, llamado Reporte Índigo. Pero el ego de ambos personajes, así como la falta de pautas publicitarias y suscriptores, propiciaron que el barco naufragara muy pronto. Romo, usted lo conoce, un hombre de negocios práctico, decidió cerrar su cartera y bajar la cortina de Reporte Índigo. Ambicioso, Ramón Alberto recurrió a otro amigo, Antonio Navalón, un empresario que encabezó el Grupo Prisa, dueño, usted ya sabe, del periódico español El País, pero el negocio no despegaba y los problemas económicos hicieron que Ramón Alberto comenzara a ofrecer sociedades a diestra y siniestra, incluso al exgobernador de Oaxaca, José Murat. Pero una vez más, su negocio volvió a naufragar. Tras el rotundo fracaso que todos sus antiguos proyectos habían protagonizado, Ramón Alberto, un hombre con un ego desmedido, hay que decirlo, y una invencible adicción al dinero, volvió a echar a andar otro proyecto llamado Cian Media Lab, una agencia informativa que actualmente está operando y ofrece servicios como casa productora, como portal de noticias y como negocio de consultoría política. Ahora bien, no es casual que Nuevo León sea el epicentro de los negocios de la familia de Ramón Alberto, quien decidió abrir las oficinas de Cian Media Lab y su filial Código Magenta precisamente en San Pedro Garza García, uno de los municipios más importantes de este país, y es más importante porque tiene muchísimo dinero. Cian Media Lab, que fue registrada como marca en 2021, decidió situar su domicilio en zona Loma Larga Poniente, que está en el municipio, como le digo, de San Pedro Garza García, un lugar que desde 2018 está protagonizada por Ramón Alberto. Ahora, Miguel Ángel Treviño de Hoyos, quien se religió en 2021, ya había estado ahí y está ahí desde 2018. Y no es fortuito que 1 año después de su creación, Cian Media Lab comenzara a amasar un gran número de contratos gubernamentales hasta convertirse en uno de los principales proveedores de servicios de publicidad y comunicación en Nuevo León, principalmente en 3 municipios, Vicente. Te los enumero: General Escobedo, Guadalupe y desde luego, por supuesto, San Pedro Garza García. Pero además de los jugosísimos contratos de Cian Media Lab, el exfundador del Grupo Reforma también ha recibido contratos millonarios a través de otras de sus empresas. Una de ellas, Magenta Multimedia Sapi de CB. De acuerdo con el portal de transparencia, de 2018 a 2023, Cian Media Lab obtuvo 110 contratos con el estado de Nuevo León, 68
en el municipio de Guadalupe, 17 en San Pedro Garza García y 12 en General Escobedo. Pero además, 6 millonarios con la Tesorería Municipal de Monterrey y uno más con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero además de estos 110 contratos, Cian Media Lab ha cobrado por su parte más de 19 millones de pesos en los municipios, otra vez de General Escobedo, en la Tesorería Municipal de Monterrey y desde luego otra vez en San Pedro Garza García. Por su parte, entre 2018 y 2023, o sea, ese mismo periodo, Código Magenta ha recibido 67 contratos por más de 13 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de más de 50 millones de pesos en el último tiempo por golpear a Andrés Manuel López Obrador y más recientemente a la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Lamentablemente para Cian Media Lab y su propietario Ramón Alberto Garza no ha tenido las cosas de su lado. No todo ha marchado viento en popa. Y es que en julio de 2022, por ejemplo, a las empresas del Fundador del Norte le llegaron varias multas por no pagar impuestos a tiempo. Código Magenta cobra caro, Vicente, por cualquier minucia, y cualquier minucia es cualquier minucia. Te pongo un ejemplo, te pongo datos duros. En octubre de 2022, Código Magenta cobró 229,000 pesos por difundir, no crear, no filmar, no escribir, solamente difundir un spot de 20 segundos sobre el segundo informe del gobierno. ¿De quién cree usted? Pues justamente de su amigo Miguel Treviño de Hoyos. Pero esa es una cifra pírrica, esa es una cifra exigua si la comparamos con los 9,598,706 pesos que en mayo de 2021 el gobierno de Treviño pagó a Ramón Alberto por difundir una campaña titulada Prerol Justicia Cívica. Y pese a los millonarios ingresos de Código Magenta, lo cierto es que la empresa de Ramón Alberto enfrenta hoy mismo varios citatorios por no pagar impuestos. Forma parte de estos personajes, de los que no quieren pagar impuestos. Algunos de sus propios empleados y exempleados, que de hecho, hay que decirlo, nos buscaron para hacer esta denuncia periodística, sostienen que la nómina de Ramón Alberto paga a sus colaboradores una cifra bárbara. 200,000 pesos anuales. Es decir, el regiomontano, Vicente, le paga menos de 17,000 pesos mensuales a sus subalternos. La pregunta es, ¿a la bolsa o a la cartera de quién van a parar todos estos recursos millonarios que el fundador de Reforma, Ramón Alberto Garza, obtiene para golpear todos los días mediáticamente y con total virulencia a la Cuarta Transformación? En el bolsillo de dónde quedan esos millones, Vicente. Y ahí están los datos duros. Y qué fuerte lo que estás diciendo. ¿En qué bolsillo quedan todos esos millones? Que salgan a refutar, reclamar, aclarar lo que quieran después de que